Buenos días y bienvenidos a En Comunidad. La semana que termina ha venido cargada de noticias, sobre todo en el ámbito económico. Nuestra región ya tiene presupuestos y también el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se lo explicamos en un momento. Antes repasamos el contenido del programa en titulares. Castilla-La Mancha ya tiene presupuestos, 8.290 millones de euros para todo este 2012. El 85% va destinado a sanidad, educación y servicios sociales. El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprueba la reforma de la ley electoral que aumenta el número de diputados de 49 a 53. El objetivo es que la ley sea más justa y pueda gobernar el partido que más votos obtenga. El Consejo de Gobierno acuerda interponer una demanda a varios altos excargos del anterior gobierno socialista por un supuesto delito de malversación de fondos y prevaricación. Y en nuestra propuesta turística de la semana les invitamos a conocer la localidad toledana del Puente del Arzobispo. Comenzamos con una importante cita que tuvo lugar el viernes, la presentación de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Este fue el momento de la entrega en las Cortes de las cuentas públicas para este año. Ocupan poco y es fácil acceder a ellas. Están en formato BIDI, un código que puede ser descifrado por los teléfonos de nueva generación. La presidenta de Castilla-La Mancha, la encargada de presentar las cuentas, quiso dejar muy claro que estos presupuestos son creíbles para los ciudadanos, para las instituciones y para los inversores. Pero por encima de todo quiso señalar que el 85% del presupuesto va a estar destinado a garantizar los servicios sociales básicos. María Dolores Cospedal reconoció que el presupuesto de la Junta de Comunidades para este año es muy duro, el más austero de la historia de la región, pero con él, dijo, saldremos de la crisis. Mantiene en dos columnas básicas. Por una parte, la estabilidad presupuestaria y, por otra parte, la sostenibilidad financiera. Es una política marcada por la austeridad en el gasto público y por la eficacia en la gestión. Es una política marcada y comprometida con las necesidades de los ciudadanos y que garantizan la universalidad, la gratuidad y la publicidad y, desde luego, el carácter público de los servicios sociales básicos. Es una política rigurosa, responsable, transparente y veraz, porque estos presupuestos sí que son creíbles para los ciudadanos, sí son creíbles para las instituciones y sí son creíbles para los inversores. En una comparecencia en el Palacio de Fuensalida, junto a sus consejeros, la presidenta regional presentó las cuentas públicas para 2012. Son un total de 8.290 millones de euros, de los que 7.325 millones van destinados a operaciones no financieras, con un techo de gasto de 5.648 millones. A inversiones se destinarán 220 millones. Nada más y nada menos que un 85,4% se va a dedicar a sanidad, a educación y a servicios sociales. Y esto supone que el gasto social es un 7,2% superior a lo que era en el presupuesto del año 2011. Es decir, el peso del gasto social en relación con el presupuesto ha subido un 7,2% con relación al presupuesto del año 2011. Una partida importante se destinará a pagar los intereses de la deuda. El pago de esos intereses suponen tanto como todas las partidas destinadas a las consejerías de Economía y Empleo, de Presidencia de Administraciones Públicas, de Hacienda y del Instituto de la Mujer. Y si no tuviéramos que pagar esos intereses, todas estas partidas se podrían ver incrementadas como las destinadas a los servicios sociales. Repito, 1 millón de euros al día en intereses. Cospedal afirmó, además, que se sanearán las finanzas, porque unas cuentas saneadas conducen al crecimiento económico. Por ello, trabajarán para reducir el déficit hasta el 1,5% fijado por el Gobierno central.
Fue el jueves en Consejo de Gobierno cuando se aprobaron estos presupuestos. La Junta también anunció en esta cita semanal la presentación de una querella criminal contra 2 altos cargos del anterior Gobierno socialista por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Según la querella, el que era director general de Deportes durante el gobierno de Barreda, el conocido atleta Roberto Parra y el exsecretario general de Educación Tomás Hervás tramitaron, adjudicaron y pagaron obras en el Polideportivo de Ciudad Real que nunca llegaron a realizarse. Los 2 altos cargos podrían haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. El consejero portavoz calificó este asunto como muy grave. La gravedad de los hechos aconsejaba, desde un punto de vista técnico-jurídico, la presentación ante la justicia, ante el juzgado, de la correspondiente querella, puesto que nos encontramos ante una presunta, como digo, prevaricación, ante una presunta malversación y, lógicamente, estamos hablando del empleo de dinero público. Aparte de acordar la presentación de esta querella, el Consejo de Gobierno dio luz verde a la declaración de bien de interés cultural del entorno de la iglesia parroquial de San Cristóbal y el Rollo de Justicia, ambos en la localidad toledana de Almorox. Un jueves intenso que continuó por la tarde con la celebración del Pleno. Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la reforma de la ley electoral con los votos a favor del Partido Popular. Con esta reforma, el Gobierno autonómico pretende que el reparto de los escaños entre todas las provincias sea más equitativo. Era uno de los grandes compromisos de María Dolores Cospedal en campaña electoral y el debate en las Cortes fue tenso. El Partido Socialista no está de acuerdo con el cambio y su voto fue negativo. Piden además la retirada de la reforma. Le hemos hecho una propuesta para que de verdad gane el que tenga un voto más, una circunscripción única. Pero el Grupo Popular argumenta que la anterior ley electoral estaba hecha a medida del Partido Socialista y que favorecía a una sola provincia, la de Ciudad Real. Castilla-La Mancha ha estado sometida, debido a un gobierno socialista, a una ley manifiestamente injusta que buscaba el beneficio electoral de unas siglas, el beneficio electoral de un partido político que ha gobernado en Castilla-La Mancha 28 años. Según el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, se trata de hacer más auténtica la representación de los ciudadanos en las Cortes regionales. Si todos los partidos políticos que han opinado dicen que nuestra propuesta es mejor que la que hay, el único partido que dice que le perjudica es el PSOE, yo les digo, señorías, ¿no querrá el Partido Socialista obtener en los despachos lo que la voluntad de los ciudadanos les niega? A partir de ahora, Toledo elegirá a 13 diputados, Ciudad Real a 12, Albacete a 10 y Cuenca y Guadalajara a 9. Y ya que estamos metidos en materia legislativa, en nuestra sección Manual de Política, hoy les contamos en qué se diferencian un decreto ley y un decreto legislativo. Nos lo explica, como siempre, el letrado mayor de las Cortes de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, estamos hablando de normas con rango de ley, pero ¿por qué les llamamos decretos y no les llamamos solamente leyes? Pues porque resulta que, en definitiva, son aprobadas por el Gobierno. Pero son aprobadas por el Gobierno cuando el legislador tiene que ser el Parlamento. Por tanto, tienen que tener una serie de requisitos. Decretos leyes. Los decretos leyes son por cuestiones de urgente necesidad. Cuando se da esa razón de urgencia, el Gobierno puede aprobar una norma con rango de ley, pero después tiene que ser ratificada por el Parlamento. Dentro de un determinado plazo, el Parlamento tiene que dar el visto bueno, digamos así, a esa norma que, con rango de ley, ha aprobado el Gobierno, que no tiene capacidad para hacer leyes. Por tanto, el Gobierno lo aprueba por necesidad, por urgencia, pero después el Parlamento tiene que ratificar esa norma que ha sido aprobada por el Parlamento. Decretos legislativos, ocurre algo semejante, pero los motivos son distintos. Aquí ya no se trata de esa urgencia y esa necesidad, pero sí se trata de que el Parlamento le ha hecho ese encargo al Gobierno. ¿Por qué? Pues unas veces pues porque hay ya un cúmulo de normas que hacen difícil al ciudadano entender el conjunto de esas leyes. Y entonces le dice el Parlamento al Gobierno, Gobierno, hágame usted una especie de resumen de esas normas en uno solo para que lo podamos entender mejor. Y entonces el Gobierno hace esa norma, que tiene rango de ley, pero se adapta
se adapta a lo que le ha pedido el Parlamento. O bien puede ser simplemente pues porque hay una dificultad en la elaboración de esa norma por su complejidad. Pensemos, por ejemplo, en el Código Civil, y entonces también el Parlamento le da una serie de pautas, hace lo que se llama una ley de bases, le da al Gobierno, le da las bases sobre las cuales tiene que actuar. Entonces el Gobierno, teniendo en cuenta esas bases que no se puede saltar, desarrolla una ley que llamamos decreto legislativo, puesto que lo hace el Gobierno. Por eso es decreto, porque lo hace el Gobierno, y legislativo porque tiene rango de ley. Un ejemplo de decreto ley lo encontramos cada viernes. Son los que aprueba el Gobierno central en cuanto a medidas de ahorro en los diferentes ministerios para controlar el déficit. Un decreto legislativo sería, sin embargo, el Código de Circulación, ya que es la recopilación de las normas que afectan a esta materia. Decíamos antes que el jueves fue intenso, y es que en Madrid se celebró otra cita importante para las comunidades autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Castilla-La Mancha pasó la prueba y con nota. Su plan de ajuste para que el déficit no supere en 2012 el 1,5%, como exige el Gobierno central, fue aprobado. El Gobierno de Castilla-La Mancha salió contento de la reunión, pues el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó finalmente el plan presentado por nuestra región, que según el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, abre el camino a la estabilidad tras los anteriores desequilibrios en las cuentas públicas. Creemos que es una noticia muy buena para Castilla-La Mancha porque supone el reconocimiento a la credibilidad del Gobierno, que ha presentado un plan solvente y que ha sido ratificado por los técnicos del Ministerio. Y también supone un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se mostró también satisfecho con el compromiso de las comunidades autónomas y aseguró que se ha dado un paso fundamental para la credibilidad de España. Fundamental en el ordenamiento del Estado, fundamental en el refuerzo de nuestro modelo de Estado autonómico, el compromiso no ya del Gobierno de España solo, sino de los gobiernos autonómicos, es la reducción del déficit público como forma de salir de esta crisis económica. Entre todas las comunidades tendrán que conseguir un ajuste de 18.349 millones de euros en este ejercicio. De ellos, Castilla-La Mancha tendrá que ahorrar 1.665. A mediados de junio se espera otra reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y más economía. El miércoles, ya de vuelta en la región, tuvo lugar la Comisión Consultiva para la Creación del Empleo. Una reunión en la que la consejera de Economía y Empleo lamentó que los principales líderes sindicales no se presentaran. A la cita sí acudió el presidente de la patronal. Carmen Casero expresaba así su malestar ante la ausencia de los secretarios sindicales. Máxime señalaba cuando habían sido ellos los que habían estado reclamando desde hace meses la creación de esta comisión. Niegan la posibilidad de poder hablar con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Prefieren hacerlo por las puertas de atrás, prefieren hacerlo en unos laberintos que yo sinceramente no comparto en absoluto, porque creo que son momentos de tomar decisiones, de coger el toro por los cuernos. La reunión buscaba sumar fuerzas y coordinar la labor de Gobierno, patronal y sindicatos en materia de empleo. El líder de la patronal, que sí asistió, expresó su satisfacción a la salida. Nosotros en cualquier caso sí tenemos sintonía con el Gobierno en el sentido de que creemos que van a tratar en serio las propuestas que le venimos haciendo y por tanto no tenemos nada más que decir que salimos muy contentos de esta reunión. La consejera avanzó un cambio en las políticas activas de empleo. Entienden que la prioridad es apoyar al tejido productivo y a las pymes. Ese cambio en el modelo productivo que tiene que venir, insisto, de la mano de los empresarios de Castilla-La Mancha, a los que nuevamente agradezco la responsabilidad. La consejera hizo hincapié en la importancia de las medidas de la reforma laboral. Desde que entró en vigor, resaltó, 800 emprendedores han iniciado su actividad en Castilla-La Mancha y se han creado 8.000 contratos fijos. Y vamos con agricultura. El pasado martes 15 de mayo y día de San Isidro, la presidenta de Castilla-La Mancha estuvo en una localidad donde mucha gente vive del campo.
Les hablamos de Mota del Cuervo en Cuenca. Allí María Dolores Cospedal inauguró las nuevas instalaciones de la cooperativa vinícola Nuestra Señora de Manjabacas. También aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo a los agricultores. Aseguró que trabajará codo a codo con el sector para mejorar la comercialización de nuestros productos. El Gobierno de Castilla-La Mancha está perfectamente concienciado de la importancia del sector de la agricultura y de la ganadería, que vamos a trabajar codo con todos los integrantes del sector, como estamos haciendo hoy aquí, para que nuestros productos se comercialicen de la mejor manera posible y consigamos más valor por nuestros productos, ya que son productos de una altísima calidad. Y una muy buena noticia para el sector olivarero, la que llegaba también esta semana. Desde Bruselas se ha dado luz verde a un nuevo almacenamiento privado de aceite. 100.000 toneladas serán retiradas del mercado para tratar de animar los precios poco rentables que se viene pagando por este producto. 100.000 toneladas de aceite virgen y virgen extra serán retiradas del mercado a través de este almacenamiento privado. Se trata en dar un apoyo económico para retirar oferta del mercado y por la ley de demanda y oferta que suba el precio. Lo que nosotros esperamos de esta medida es efectivamente que reactive un poco los mercados. Ahora mismo el sector del aceite tiene una crisis histórica de precios. Se convierte en la tercera retirada de aceite desde octubre y en esta ocasión prevén un mayor efecto. Hay movilizaciones por 6 meses, lo cual es un periodo más largo, y porque además la campaña del año que viene se espera que sea más escasa en producción, debido a que este invierno ha sido muy seco. La Unión Europea atiende así a la petición del sector olivarero español, que no arrastra buenos precios dada la elevada oferta. Ojalá, me entiende, suba, porque ahora mismo estamos por debajo de coste los precios, porque estamos vendiendo a 289 o a 290 el virgen extra, y que se controle un poquito mejor el mercado y la calidad. Desde la Junta se valora positivamente la medida. La consejera destacó la eficacia del ministro Arias Cañete en la negociación de un mecanismo que puede ser muy útil en la actual coyuntura del sector. Un almacenamiento de otros 100.000 toneladas de aceite, aceite virgen y aceite virgen extra, que con esta retirada del aceite del mercado entendemos que se puede equilibrar la oferta a la demanda y de esta manera incrementarse las cotizaciones del aceite, unas cotizaciones que llevan varias campañas realmente bajas y que hacen que, bueno, que a los agricultores pues no les salgan las cuentas, que se les estén pagando por la aceituna pues en muchas ocasiones menos de lo que le cuesta producir, y por tanto está haciendo que el cultivo pierda rentabilidad año tras año. Castilla-La Mancha ocupa el segundo puesto a nivel nacional en producción de aceite de oliva. Atentos ahora si viven en Albacete o alrededores. Allí se celebra hasta hoy mismo la 32ª edición de Expobicamán, la feria agrícola y ganadera más importante de Castilla-La Mancha y una de las principales del país. Expobicamán tiene abiertas sus puertas hasta hoy con 500.000 de cabezas de ganado ovino y caprino. El referente un año más, el cordero manchego. Los ganaderos traen a la feria lo mejor de sus explotaciones para las subastas y los concursos morfológicos. Estas fichas nos aportan el valor genético del padre y la madre. A Expobicamán llegan también los mejores caballos de España. En 2010 fue campeón de España y este año pues lo hemos vuelto a sacar. Albacete se convierte estos días en la capital ganadera de España. Tiene que ser ese escaparate, tiene que ser un impulso para dinamizar la economía en nuestra provincia. Apoyo de las instituciones y también de las entidades financieras. Nuestros orígenes son agrarios totalmente, ¿no? Y nuestra apuesta por la ganadería y por la agricultura es firme, y de hecho de ahí la cuota que tenemos de mercado, que supera el 50%. La feria está situada en el recinto ferial del IFAB. Más asuntos. El Gobierno regional destina al mes 1 millón de euros a centros de la mujer y a casas de acogida. El dato lo dio a conocer el consejero de Presidencia, Leandro Esteban, durante una comparecencia el martes en las Cortes. Esteban señaló que la atención a mujeres maltratadas es una prioridad para el Gobierno de Cospedal.
En 2012, unas 300 mujeres y 250 niños serán atendidos en alguno de los 15 centros de acogida para mujeres maltratadas que hay en la región. Es la previsión que ha realizado el Gobierno. También se calcula que por los 84 centros de atención a la mujer pasarán más de 16.000 personas. Al mantenimiento de esta red, el Gobierno destina 12 millones de euros, con los que se garantiza la atención a toda la región. Que el 100% de los municipios, que el 100% de las personas tienen garantizada la atención en esta materia, que no va a haber ninguna persona que necesite ayuda y que se quede sin ella. Y eso también es lo que a mí me preocupa esta mañana y es de lo que yo he venido realmente a hablar. En su comparecencia ante la Comisión de la Mujer de las Cortes, Esteban pidió la complicidad de los dos grupos parlamentarios para erradicar la violencia machista de una vez por todas. No basta con que uno solo lo quiera. Se necesita que el que está enfrente, en este caso el Gobierno, empiece a respetar a la oposición y quiera sentar con ella a consensuar aquellas herramientas que pone en marcha. Usted sabe, señora Giner, que juntos podremos conseguirlo. Por lo tanto, abandone la demagogia y recoja el guante que le ha tendido el consejero para trabajar. ¿Qué es lo que debemos hacer? El consejero finalizó su intervención reiterando el llamamiento a la oposición para ir juntos de la mano en la lucha contra los malos tratos. Y de la Comisión de Igualdad a otra dedicada a los transportes. El Gobierno regional trabaja para conseguir la inclusión del eje 16 en la lista de proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transportes Ferroviarios. Así lo aseguró la consejera de Fomento en comisión parlamentaria. El objetivo del Gobierno regional pasa por que la Unión Europea incluya el eje 16 dentro de la Red Transeuropea de Transportes Ferroviarios. El también llamado Corredor Central es un ramal que discurriría por Puerto Llano y Ciudad Real. Por petición de la presidenta Cospedal, el Gobierno nacional ya elevó esta propuesta en Bruselas. Ahora habrá que esperar a una decisión que no llegará antes de otoño de 2013. Seguir impulsando que esa propuesta inicial del Gobierno, el señor Zapatero del Gobierno blanco, no perjudique en ese extremo a Castilla-La Mancha. Intentar revertir aquella decisión que no nos favorece. Pondremos toda nuestra energía y todo el esfuerzo del que seamos capaces para ello. Un asunto, el del transporte ferroviario, que suscitó el debate entre los grupos parlamentarios. Lo que estaba hecho está, en un sentido o en otro, cada uno toma sus decisiones y es el momento de que ustedes tomen las suyas. Pero desde luego es el momento de que tomen alguna decisión. Yo quiero poner en contraposición lo que hizo el anterior Gobierno regional. Es que en 4 años tenemos 34 líneas, un cuarto de página en el diario de sesiones de la política a seguir. El AVE a Talavera también ocupó parte de la comisión. La consejera confirmó que el proyecto sigue adelante pese a la negativa del Gobierno portugués de sumarse a la línea de alta velocidad. El abandono del AVE por parte del Gobierno portugués no implica necesariamente al desarrollo de las infraestructuras que pueda acordar el Gobierno de España. La consejera también criticó que el actual secretario general de los socialistas prometiese que en 2010 la ciudad de la cerámica tendría alta velocidad y 2 años después el compromiso no se haya materializado. La consejera de Fomento también apoyó esta semana una iniciativa de una entidad bancaria para facilitar el acceso a la vivienda de los castellano-manchegos. Se trata de un programa que pone en alquiler las casas que tienen stock a unos precios asequibles. Precios que no superarán los 150 euros al mes. La obra social La Caixa ha abierto ya el plazo de solicitud. Podrán beneficiarse 63 municipios de la región y más de 800 familias. Es evidente que la finalidad de este programa de alquiler solidario va dirigida o tiene como beneficiarios a aquellas personas que tienen menor nivel de renta. Se refiere a jóvenes menores de 35 años y a mayores de 65 con rentas inferiores a los 18.600 euros anuales. Con la idea de facilitar la emancipación de los jóvenes y ofrecer a los mayores una vivienda digna. En momentos de dificultad económica, el Gobierno de Cospedal aplaude esta iniciativa que refuerza las políticas de vivienda que vienen realizando desde la Consejería de Fomento en colaboración con el Ministerio y anuncia para el fomento del alquiler mecanismos de arbitraje. Estamos valorando la implantación en esta comunidad autónoma, como ya existen en otras comunidades autónomas, de mecanismos de arbitraje que permitan
plantear y resolver los conflictos entre arrendadores y arrendatarios antes de que se acuda a los tribunales y se judicialice el asunto. El contrato de alquiler tendrá una duración de 5 años. Y ahora, como cada semana, nos detenemos unos minutos en el Parlamento Regional. En esta ocasión conoceremos más en profundidad qué funciones tiene la Junta de Portavoces y quiénes la componen. Nos lo explica el letrado mayor de nuestro Parlamento Regional. ¿Qué funciones tiene la Junta de Portavoces? Fundamentalmente el dar su parecer sobre determinadas cuestiones de trascendencia dentro del Parlamento. Por ejemplo, una sesión plenaria se va a conformar con un orden del día que se decide en Junta de Portavoces, por lo menos se propone, y después es la mesa la que decidirá, pero la Junta de Portavoces propone el orden del día de una sesión plenaria. Hay otra serie de cuestiones, como por ejemplo una interpretación del reglamento, etcétera. Hay una serie de cuestiones que tienen que ser, digamos, obtener el visto bueno de la Junta de Portavoces. Cuando se presenta un debate general, tiene que entender la Junta de Portavoces que se puede tramitar, etcétera, etcétera. La mesa tiene unas funciones muy amplias dentro del reglamento. Tiene sobre todo una doble perspectiva. Tiene las funciones en materia parlamentaria y, por ejemplo, tiene que admitir a trámite cualquier iniciativa que presenta un parlamentario, un grupo parlamentario. Todas esas iniciativas que se presenten en el registro de la Cámara tienen que pasar por la mesa de las Cortes y calificarlas, es decir, tiene que determinar si una iniciativa es una proposición no de ley, o es una interpelación, o es una pregunta. Tiene que calificar a esas iniciativas y darles el trámite adecuado a esa calificación que le ha dado previamente. Tendrá que determinar a qué comisión tiene que ir una determinada ley, cuánto tiempo hay para presentar enmiendas. Además, tiene importantes funciones también fuera del ámbito puramente parlamentario, y es en materia, digamos, de régimen interior. La mesa de las Cortes tiene primero que elaborar una propuesta de presupuesto del propio Parlamento, tiene que aprobarlo, aunque después presente las cuentas al Pleno, que en definitiva es el que va a dar el visto bueno definitivo, pero sí tiene que formular esas cuentas anuales para dar cuenta de cómo ha manejado el presupuesto de la Cámara. Tiene funciones en materia de personal. Es habitual que se reúna los lunes porque lo normal es que tengamos pleno los jueves. Al menos 3 jueves al mes tenemos pleno de las Cortes y el lunes previo se reúne para fijar el orden del día, establecer el orden del día, aparte de proceder a la calificación de todas esas iniciativas que han ido entrando durante la semana anterior. Es momento de conocer ahora de forma más breve en nuestra agenda semanal otras reuniones y acontecimientos que han sido noticia en nuestra región en estos 7 días. La Consejería de Agricultura tramita cerca de 158.000 solicitudes únicas de ayudas de la PAC de 2012 que beneficiarán a más de 150.000 agricultores de Castilla-La Mancha. Además, la Junta de Comunidades solicitó 37 líneas de ayudas que traerán casi 900 millones de euros a los agricultores y ganaderos de la región. El gobierno regional no parará hasta que todos los castellano-manchegos tengan un puesto de trabajo. Así lo ha asegurado en una entrevista en la cadena SER la consejera Carmen Casero, quien también prometió que los presupuestos del gobierno serán reales y austeros, porque el objetivo es cumplir con el déficit. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, se compromete como nuevo padrino de Marsodeto a trabajar y a apoyar todas las iniciativas que contribuyan a divulgar la gran labor social que desarrolla esta federación de entidades, cuyo fin no es otro sino atender a más de 2.000 personas con capacidades diferentes. La calidad de la enseñanza no está reñida con la colaboración público-privada. Anuncio del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, en unas jornadas celebradas en Madrid que versan sobre este asunto. La consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, clausura las jornadas para el emprendimiento en el Teatrillo de San Pedro Mártir de la Universidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha se suma al Día Internacional de los Museos y la Noche de los Museos, que se celebran desde el año 1977 por una iniciativa del Consejo de Europa. Vamos llegando al final de nuestro programa y es momento para el ocio y el turismo. ¿Les suena esta imagen? Sus monumentos, pero sobre todo sus cerámicas, son los principales atractivos de este pueblo toledano. El Puente del Arzobispo debe su nombre precisamente a la historia de su fundación.
Este puente es el origen de este pueblo toledano. Su construcción fue ordenada por el arzobispo don Pedro Tenorio. Según cuenta la leyenda, lanzó su anillo arzobispal al río. Dice, si el anillo vuelve a mis manos, construyo un puente para que pasen los peregrinos. Y oh sorpresa que al día siguiente le sirvieron un barbo, pescado típico del Tajo, y al abrirlo para comérselo estaba el anillo dentro. Aunque la realidad fue bien distinta, porque el puente del arzobispo se constituyó en 1390 para aprovechar económicamente el paso de la Cañada Real. A esta villa pronto llegaron pobladores como los artesanos, que hoy por hoy siguen establecidos aquí. Una gran estirpe de alfareros que han mantenido la tradición de trabajar con el barro, fijando su propio estilo. Que sepamos, somos la 7ª generación. Siempre se ha definido por la cerámica de Montería, con el color verde cobre. Porque la cerámica es una de las señas de identidad de este pueblo toledano. En sus principales plazas, en casi todos sus monumentos vemos guiños a este arte que dan aún más valor al patrimonio histórico de Puente del Arzobispo. Yo aconsejaría, como obligado cumplimiento, una visita a la Plaza del Pueblo, donde estamos ahora mismo, para poder presenciar el Palacio Arzobispal. El puente es un paraíso. Un paraíso que bien han sabido aprovechar estas aves, miles de aviones que han hecho de este puente, del Puente del Arzobispo, su hogar. Y así nos despedimos por hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, escríbanos a la cuenta de correo electrónico en comunidad@rtvcm.es y en Twitter @encmt. Nos vemos el próximo domingo. Muy buenos días.